La 0-0, la 1. La oscuridad de la noche a menudo esconde secretos. Secretos que preferimos ignorar. Sonidos que atribuimos al viento. Sombras que nuestra mente inventa. Pero a veces los secretos no quieren permanecer ocultos. Esta es la historia de Emily y su hermana Sarah, dos jóvenes que descubrirían que el verdadero terror no está en la imaginación, sino justo debajo de la cama. Todo comenzó en una noche aparentemente normal, una de esas noches en las que la luna llena se cuela por la ventana, dibujando figuras extrañas en las paredes de una vieja habitación. Emily, la menor, intentaba dormir, pero una sensación helada le recorría la espalda. No era el frío de la noche, era algo más, algo que parecía nacer desde el suelo, subiendo por las patas de madera de su cama. Se acurrucó bajo las sábanas, tratando de convencerse de que era solo su imaginación, pero entonces lo escuchó, un susurro. La 1-0, las 2 era apenas audible, como el roce de hojas secas, pero estaba ahí, una voz fina y quebradiza que parecía decir su nombre. Emily. El corazón le latía desbocado, se tapó los oídos, cerró los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero el frío se intensificó. Sentía como si unos dedos helados estuvieran a punto de rozarle el tobillo desde el borde del colchón. Incapaz de soportarlo más, saltó de la cama y corrió a la habitación de su hermana mayor. «Sarah, despierta», gritó, sacudiéndola. Sarah, adormilada y molesta, encendió la lámpara. «¿Qué pasa, Emi? ¿Otra pesadilla?» Emily, con la voz temblorosa, intentó explicar. No es un sueño. Hay algo debajo de mi cama. Puedo sentirlo. Puedo escucharlo». Sarah suspiró con cansancio. «Siempre es lo mismo contigo. No hay nada ahí. Vuelve a dormir». Pero al ver el pánico genuino en los ojos de su hermana, algo en su interior cedió. Está bien, vamos a ver, para que te quedes tranquila». Las 2-0, las 3, a regañadientes, Sarah siguió a Emily de vuelta a la habitación. El aire se sentía pesado, denso, casi difícil de respirar. La luz de la luna era la única iluminación, creando un ambiente lúgubre y expectante. «¿Ves? No hay nada», dijo Sarah, aunque su propia voz sonaba menos convencida ahora. Se arrodilló junto a la cama, mirando hacia la oscuridad polvorienta que había debajo. «Dame tu teléfono para alumbrar». Emily se lo entregó. Sus manos temblaban. El haz de luz barrió el suelo, revelando pelusas, un zapato viejo y algunas cajas olvidadas. «Te lo dije. No hay». Sarah se detuvo. La luz se había posado en algo al fondo, casi oculto contra la pared. Era la silueta de una figura sentada. Lentamente, movió la luz para enfocarla mejor. Allí, cubierta por una fina capa de polvo, había una muñeca antigua, de porcelana. Su vestido, alguna vez blanco, ahora era grisáceo y raído, pero lo más inquietante eran sus ojos. Las 3-0, las 4 eran de un azul desvaído, pero estaban agrietados, como si una telaraña de finas líneas recorriera el cristal. Una de sus mejillas de porcelana también tenía una grieta, que se curvaba hacia arriba, formando una sonrisa grotesca y permanente. El silencio en la habitación era absoluto. El único sonido era la respiración contenida de las dos hermanas. Sarah extendió la mano, vacilante. «Es solo una muñeca vieja», susurró, más para convencerse a sí misma que a Emily. Pero mientras sus dedos se acercaban, sintió una corriente de aire gélido emanar del objeto, como si la propia muñeca estuviera exhalando un aliento helado. Ignorando la señal de alarma en su cerebro, la agarró. Estaba fría, anormalmente fría al tacto, y más pesada de lo que aparentaba. La sacó lentamente de debajo de la cama, levantando una pequeña nube de polvo que danzó en el rayo de luna. La colocaron sobre la alfombra, en el centro de la habitación. Las 4-0, las 5, ahora, bajo la pálida luz, podían verla con más detalle. Su pelo, enmarañado y sucio, caía sobre su rostro agrietado.
Sus pequeños zapatos de charol estaban desgastados. Parecía que había estado observándolas desde su escondite durante años, esperando. Emily se abrazó a sí misma. No me gusta, Sara. Hay algo malo en ella, Sara. Aunque también sentía un nudo en el estómago, intentaba mantener la compostura. Tranquila, es solo un trozo de porcelana. Se agachó para examinarla más de cerca. Notó algo extraño en el dobladillo del vestido. Parecía haber unas letras, bordadas con un hilo oscuro, casi negro. Con cuidado, levantó el borde de la tela raída. Había un mensaje, unas pocas palabras cosidas con una caligrafía temblorosa y desigual. Sara leyó en voz alta, su voz apenas un murmullo: no me quites de aquí. Las 5 menos 0 las 6. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de ambas. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una advertencia siniestra. En ese preciso instante, la luz de la luna que entraba por la ventana pareció atenuarse, como si una nube invisible la hubiera cubierto. La cámara de su teléfono, que aún apuntaba a la muñeca, de repente hizo un zoom brusco y errático, enfocando directamente los ojos de cristal agrietado. Por un segundo, solo un segundo, les pareció ver algo moverse detrás de esas pupilas vacías. Un destello de conciencia. Sara dejó caer el teléfono por el susto. El aparato golpeó la alfombra con un ruido sordo, dejando la habitación casi en completa oscuridad, iluminada solo por la menguante luz exterior. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Podían sentirlo. Ya no estaban solas. La presencia que Emily había sentido antes ahora llenaba cada rincón del cuarto. Las 6 menos 0 las 7. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían alargarse, retorcerse, como si estuvieran vivas. Se movían lentamente, convergiendo hacia el centro, hacia la muñeca inmóvil en el suelo. El crujido de la madera del piso resonó en el silencio, pero no venía de sus propios movimientos. Sonaba como si alguien, o algo, estuviera caminando lentamente alrededor de ellas, con pasos pesados y arrastrados. Emily comenzó a sollozar en silencio. Sara la agarró del brazo, su propia valentía completamente evaporada. Tenemos que salir de aquí, susurró con urgencia. Ahora, pero sus pies parecían pegados al suelo. Era como si una fuerza invisible las retuviera, obligándolas a presenciar lo que estaba a punto de suceder. El aire se volvió aún más frío, y un olor a tierra húmeda y a ropa vieja impregnó el ambiente. Era el olor de una tumba. Las 7 menos 0 las 8 escucharon una respiración. No era la suya, era una respiración lenta, sibilante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Cada inhalación era un estertor agónico, cada exhalación, un suspiro de sufrimiento eterno. Estaba cerca, muy cerca. Podían sentirla en su nuca, como un aliento gélido. Sara tiró del brazo de Emily, obligándola a moverse. ¡Corre!, gritó. Dieron un paso hacia la puerta, luego otro. Cada movimiento era una lucha contra esa presencia opresiva que las aplastaba. Los pasos que las rodeaban se detuvieron. La respiración cesó. Por un momento, hubo un silencio total y absoluto. Quizás había terminado, quizás solo era su miedo jugando con ellas. Pero entonces, la voz volvió, el mismo susurro fino y quebradizo que Emily había escuchado antes, pero ahora estaba junto a su oído, claro y terrible. Las 8 menos 0 las 9. No debiste mirar. La voz no pertenecía a nadie en la habitación. Era antigua, llena de polvo y de olvido. Al escucharla, las hermanas se quedaron paralizadas de puro terror, sus ojos fijos en la muñeca que yacía en el suelo. Y entonces, ocurrió lo impensable. Lentamente, con un movimiento antinatural y espasmódico, la cabeza de porcelana de la muñeca comenzó a girar sobre su cuello. Un crujido seco, como de huesos viejos rompiéndose, llenó el silencio. La cabeza giró hasta que sus ojos agrietados las miraron directamente. La sonrisa de la grieta en su mejilla parecía haberse ensanchado, más malévola que nunca. Luego,
Uno de sus pequeños brazos de porcelana se levantó del suelo, milímetro a milímetro. Los dedos se flexionaron, como si intentaran agarrar algo. La muñeca se estaba moviendo, por sí sola. Las 9-1 el terror puro finalmente rompió su parálisis. Sin mirar atrás, sin pensar, corrieron. Salieron de la habitación tropezando, bajaron las escaleras a toda velocidad, sin atreverse a mirar si algo las seguía. Abrieron la puerta principal y salieron a la fría noche, sin detenerse hasta que estuvieron en medio de la calle, jadeando, temblando, bajo la seguridad de una farola. Nunca volvieron a entrar a esa casa. La dejaron atrás, junto con todas sus pertenencias, y con la muñeca. A veces, en sus pesadillas, todavía escuchan ese crujido, esa respiración y ese susurro que les recuerda su error. La historia se cuenta en el pueblo, una advertencia para los curiosos. Dicen que si pasas por la casa abandonada en una noche de luna llena, a veces puedes ver una pequeña figura en la ventana del piso de arriba, una muñeca de porcelana con ojos agrietados, observando, esperando a que alguien más cometa el error de mirar debajo de la cama. Gracias por acompañarnos en esta historia de terror. Si te gustó y quieres más contenido como este, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en la oscuridad. Ya conoces el secreto, pero hay más horrores esperando. No te quedes en la oscuridad. Suscríbete a la esquina del terror antes de que sea demasiado tarde.